Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y estoy muy contenta de que nos encontremos otra vez en este nuevo episodio. El día de hoy me acompaña Margarita Lozada Vargas, quien es una poeta colombiana y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de poesía y por supuesto de Lugar Poema, que es un sitio donde pues vamos a poder encontrar diferentes propuestas artísticas, literarias, que seguro les van a encantar. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con la idea El macaquico. Venga, el macaquico. Venga. ¿Cómo estás, Margarita? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación en Componentes Literarios. Hola Gaby, ¿cómo estás? El gusto es mío, muchísimas gracias por esta linda invitación. Pues muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que seguramente van a estar escuchándonos. Claro que sí, Margarita, y qué gusto que nos acompañes el día de hoy para que también conozcan los escuchas, pues otras propuestas que también tienen que ver con un podcast y también tienen que ver con un contenido diferente que trae a colación lo artístico. Pues muy bien, Margarita, cuéntanos qué es Lugar Poema, cómo se funda, si tú eres la creadora de este sitio web y cómo se lleva a cabo. Bueno, pues sí, en efecto, soy la creadora de Lugar Poema, www.lugarpoema.com, de una vez para que los que quieran ir mirando, vayan mirando lo que nos escuchan. Lugar Poema es una plataforma online de poesía, literatura y arte. Nos interesan muchísimo, muchísimo las expresiones artísticas que yo denomino periféricas. O sea, no necesariamente aquellas que están como en el centro del campo literario y artístico, ¿no? Estas que de pronto se googlean muy fácil o que encuentras como de manera muy, digamos, con fácil acceso, ¿no? Hemos querido como concentrarnos un poco en las expresiones literarias con una calidad estética muy alta, pero que por algún motivo, de alguna manera, no necesariamente son como las más conocidas o sonadas. Entonces, prácticamente en eso es que nos enfocamos. Tenemos dentro de los dossier, por así decirlo, tenemos uno de narrativa y ficción, tenemos uno de poesía, tenemos uno de arte dramático. Otra cosa que queremos promover en Lugar Poema es la lectura del teatro, porque el teatro también se lee y es lo que la gente muchas veces no sabe, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el teatro, ¿no? Pero todas las obras de teatro antes de ser montadas son escritas y se escribe absolutamente todo. Entonces nos interesa mucho como la dramaturgia y sobre todo promover en el lector que empiece a tener en cuenta estas expresiones para ser leídas también. Entonces publicamos obras completas de arte dramático dentro del dossier de arte dramático. Tenemos podcast. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas, en Apple Podcast, para que cada quien entre y nos busque donde más le convenga. Los podcasts son diferentes proyectos que tienen personas de diferentes lugares del mundo y que simplemente nosotros somos como el lugar o la plataforma a través de las cuales ellos hacen visibles sus proyectos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a La Cecilia Radio Poeta, que es el podcast de Cecilia Juárez. Tenemos al Fanzine Argento, que es un podcast de ciencia ficción. Tenemos a Dafne Anarquista Visual, que es un proyecto de un colombiano que consiste en crear el personaje de Dafne y como su novela a partir de la interacción cibernética
que se establece con las diferentes personas. Entonces muchas personas van escribiendo lo que le va pasando a Dafne y se va completando la historia, súper interesante. Y cosas así. Entonces tenemos postales de poesía colombiana. Bueno, ya el que vaya entrando va a ir mirando y se va a ir encontrando con las cositas. ¿Pero tú los buscas? O sea, o son contactos que ya habías tenido y se van sumando, o tú buscas el contacto y los llamas. ¿Cómo es que se van sumando al lugar poema? Mira, pues Lugar Poema me ha sorprendido gratamente porque es una cosa que empiezo yo, ¿sí? Y que sigo, o sea, de alguna manera arranca como con esta idea original, eh, está la plataforma, existe y empiezo a recibir personas que están interesadas, que les gusta la página, que les gusta lo que publicamos allí y nos empiezan a compartir sus cosas. Y yo empiezo a abrir espacio para todo esto. Así es como se empieza a dar. Entonces también para los que nos tenemos hasta un muro del lector, mira, no te he hablado del muro del lector. El muro del lector es un espacio en donde publicamos producciones de personas que leen, que les gusta leer y que de vez en cuando escriben. No son personas que se han tomado como profesionalmente el oficio de escribir, pero todos hemos escrito alguna vez algo en la vida y lo queremos ver publicado en algún lado. Tenemos un muro del lector y así. Entonces todo se ha ido como creando en la medida en que ha empezado a presentarse la oportunidad de que así sea. Tenemos una tienda en donde hay un conjunto de artistas y escritores que también empezaron a escribir y como a proponer la posibilidad, y yo empiezo a ver que se puede hacer y lo vamos implementando. Así es como funciona. Tenemos un correo electrónico, contacto@lugarpoema.com, para los que estén interesados en escribir y comunicarse con nosotros, expresarnos su idea, enviarnos lo que quieran. Bueno, ahí estamos. Y estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Lugar Poema. Entonces así, la gente va viendo la página, le va gustando, va queriendo estar allí y se pone en contacto, y así es como se van ampliando. Sí, sí, la gente que le interesa la poesía, que le interesa el teatro y sobre todo El arte, me parece la el arte literatura y el arte, sí. se me hace muy padre que puedas implementar también esta inclusión de la gente, como sí, como es posible que todos escribimos de alguna manera y se nos ocurre que a veces nos cerramos en el momento de decir, bueno, no somos escritores, no somos reconocidos, o a lo mejor tengo simplemente el hobby, ¿no? De escribir, y qué bueno que abres este espacio, me parece perfecto, y me gustaría que me platicaras si a raíz de la pandemia has visto que ha subido la audiencia o que ha sido de ayuda a la pandemia, porque bueno, por muchas razones ya tenemos un poco más de tiempo de estar viendo en redes sociales qué es lo que nos ofrecen, qué es las diferentes propuestas. Y no sé si tú has tenido ese tiempo también de ver si la audiencia ha crecido, ha disminuido, o cómo has visto este lapso. Yo creo que efectivamente ha crecido. No sé si necesariamente por la pandemia como tal, porque puede ser también por el proceso que ha llevado a cabo Lugar Poema. O sea, controlar las variables para entender el motivo es un poco complicado, pero sí, definitivamente desde que empezamos, entre año y medio para acá, digamos de año y medio para acá, ha aumentado muchísimo, pero ha aumentado tanto Lugar Poema como proyecto, como propósito, y también como los espectadores, lectores, personas con las que interactuamos. Entonces sí, definitivamente sí. Yo pienso que de alguna u otra manera, aunque estos momentos actuales también pueden servir mucho de dispersión, ¿no? O sea, como hay tanta oferta, porque ahora pues todo el mundo se montó en algo parecido, ¿no? Al haber tanta oferta, capaz eso se vuelve un poco relativo, ¿no? Pero en general sí, Lugar Poema viene creciendo a unos pasos agigantados, por fortuna, y pues está muy bonito ver ese proceso, ¿no? de crecimiento. Tenemos un eslogan, es Lugar Poema, un lugar para ti. Ay, qué Entonces, lindo. es que las personas empiecen justamente a sentir eso. El concepto que manejamos gráfico, la línea gráfica, es de la galaxia, porque creemos en eso más que en otra cosa, ¿no? Creemos en que somos unolos, en que todos estamos en el mismo lugar, compartimos hasta la misma sangre, capaz, ¿no? Entonces, esta idea como de ¿cómo decírtelo? Como de las fronteras y los límites, queremos como irlas un poco disipando. Y bueno, pues ya.
Eso. Sí, aparte también los límites se rompen gracias a que estás dejando, se está volviendo todo esto internacional y bueno, has nombrado, por ejemplo, a Cecilia Juárez, que es una poeta mexicana, y eso Gran implica- poeta y amiga del Lugar Poema, además. La quiero sí, mucho a Ceci. Le mando un saludo muy especial si nos está oyendo. sí, acá también ya ha estado Ceci con nosotros y es padrísima también su poesía y bueno, hablando de esto, ahora sí que me gustaría que nos platicaras pues de tus textos y no sé si tuvieras acá un texto que nos pudieras compartir, que pudieras leernos. Claro, claro que sí, puedo compartirles varias cosas. Bueno, ¿qué les cuento de mí? Yo antes del Lugar Poema y de todas estas cosas que ya les he contado, pues sí, evidentemente escribo poesía hace muchos años. Tengo 3 libros. Mi primer libro se llama Mejor Arder, el segundo libro se llama Impermanencia y Ujú. el tercer libro, No por ser una extraña. Eh, Hay un otro libro que en la línea cronológica en realidad apareció de segundo, pero no soy la única autora. Es un libro que es como una antología en donde todos los poemas que hay ahí son inéditos, pero es un proyecto de un poeta colombiano, del maestro Guillermo Martínez, en el que seleccionó a 3 poetas y bueno, yo fui una de esas afortunadas. Ay, qué bien. Entonces se llama La persistencia de lo inútil, pero te digo, pues no es solo de mi autoría, sino con otros 2 poetas también colombianos, Camilo Marroquín y Daniel Padilla. Y bueno, pues ya, entonces más o menos esos han sido como los libros que yo he escrito y por supuesto, pues puedo compartir con ustedes. Claro, y me encantaría que nos leyeras un poco, por favor. Claro que sí, te voy a leer un par de poemas. Voy a empezar con este, que es un poema muy, muy reciente. Se llama Orfandad. Muy bien. Pasa que es tan reciente, bueno, porque yo suelo recitar mis poemas, ¿no? Como de Sí, memoria, no los no, leo. y además he visto en YouTube, te he visto recitar, por eso lo Ah, decía. mira, qué Ajá, bonito. sí, Qué bello. Bueno, entonces este es muy reciente, espero que no me haga una mala jugada. Orfandad. Sur es el punto cardinal de mis ojos. No es que la luz esté apagada, aquí, adentro. Es que vivo con la sensación de no querer estar fuera de tu vientre. La sensación de respirar el aire que se le roba a los muertos. Ese fue Orfandad. Buenísimo, ay, me gustó, ¿eh? Me alegra que Qué te bueno. guste, está bueno, está bueno que Y te guste, aparte, porque imagínate si no. aparte dices, ya lo traes de memoria Ujú. y es el de los fresquecitos, ¿no? Porque lo Sí. acabas de sacar. ¿Y ese en qué libro está? Ese ¿O está no es? en un otro libro que no es ninguno de los que te mencioné porque es súper reciente, es un poema inédito que llamamos, Sí, que sí, son sí. estos poemas que escribes y que todavía no has publicado en ningún lado. Ah, Me acaban de pedir unos poemas para una revista de Nueva York y creo que envié ese dentro, pero no está publicado todavía. no, Es, muy es, bien. es mejor dicho, es un regalo para todos Ujú. nuestros oyentes. Muy bien, Sí, sí, estoy. excelente. Oye, y me gustaría que nos dijeras cuál es generalmente en la poesía, pues en cada texto, pues se lleva en la obra una línea de trabajo, a lo mejor una temática. ¿Cuál es la temática que más te llama la atención o que tú estés siguiendo? Como si te pudieras describir qué estilo llevas en la poesía. Wow, yo siento que mi poesía se podría llamar como, se podría asociar mucho como a una expresión concreta. Son poemas muy breves Ujú. en general. Y yo la nombraría también como un poco mi apuesta es hacia la imagen. Al ser muy, muy breves los poemas, el poema es breve en su extensión, pero no en su significado o profundidad. Claro. Entonces, al tú limpiar tanto de palabras, Ujú. pues evidentemente estás exaltando más la imagen y el lector se ve en casi que en la obligación de hacer un doble esfuerzo cuando lo está leyendo y peor cuando lo está escuchando, porque cuando lo está leyendo al menos tiene ahí las palabras, ¿no? Pero cuando lo está escuchando es como que hay que hacer un poquito, un doble esfuerzo para. Entonces yo pensaría que sería como una poesía en la que se exalta la imagen como recurso, sobre todo, y le apostamos a la economía del lenguaje, ¿no? A hacer que el lenguaje exprese más por lo que no dice que por lo que está diciendo, ¿no? Entonces,
mucho conector se quita, mucho palabra capaz, la adjetivación, ¿no? Que a veces vemos también en otro tipo de expresiones que no son menos importantes ni mucho menos, ¿no? Pero pues digo, No, son pero es estilos estilo. simplemente, claro, son estilos simplemente, Ah, ves que hay como el uso de muchos adjetivos, de otro tipo de recursos. Entonces, en mi caso, yo le apuesto un poco a lo que te acabo de decir. claro, y fíjate, ahora se comprueba con este texto que nos leíste, Orfandad, sentí justo eso, cuando lo leías, como que vi esa parte de dentro del vientre a alguien, ¿no? Entonces, Ujú. llamas a eso, la imagen y al pensamiento, como a estos recursos que se van uniendo, ¿no? Que van como encadenados, pero Ajá. sí bastante preciso que consigues esta parte como en la brevedad, pero la precisión al mismo tiempo, y eso es bien importante, me gustó mucho. Y te iba a preguntar, ¿qué poetas te han inspirado a seguir con esto? ¿Cómo es que inicias esta disciplina como poeta? ¿Cómo es que le entras? Bueno, mira, pues primero tiene que haber definitivamente una relación de cercanía y de encanto con la poesía como expresión. Eso es lo primero que tiene que pasar, que te guste la poesía, leerla, conocerla, explorarla. Y eso fue lo que me pasó a mí muy pequeña. Me gustó la poesía, me gustaba mucho leerla. Conocí de la poesía gracias a pues, la biblioteca que hay en casa, que había en casa, mis padres, ¿no? La construyeron para mis hermanas y para mí. Y a mí me pasó así. Luego empiezas a escribir un montón de bobadas, llamo yo. O sea, escribes todo y todo lo pones en un papel y a veces lees esas cosas y dices, no puedo creer que, pero bueno, tiene que estar como segundo paso ese impulso a escribir, cuanta cosa se te venga a la cabeza, ¿sí? Y Claro. luego ya más grande, yo recuerdo que en la universidad, cuando estaba en la universidad, publicaba poemas pero con un seudónimo. No era capaz de poner mi nombre y los pegaba viste, en Colombia hay unos cositos que llaman periódicos murales, no sé cómo les llamen Sí, acá. sí, también acá. Sí, sí, sí. Le llaman igual, Sí. perfecto. Entonces yo ahí los pegaba ahí. Y así fue que yo empecé y luego por ahí un compañero, ay, oye, viste que están pegando unas cosas, no sé cómo, me contaban la gente, ¿no? Entonces yo me empezaba a dar cuenta, entonces la gente dice, ah, me pareció chévere esto, o esto no, qué sé yo, y es muy interesante. Así fue que Qué me pasó a padre. mí. Ajá, qué padre. Sí, Ajá. sí, sí. Y pues ya después no me atrevía yo a contarle a nadie como de mis cosas, ni a compartirle a nadie. Que eras tú. Ujú. Y hasta que tuve que ganar un concurso como para creerme un poco el cuento. Triste lo que estoy contando, Sí. no sigan mi ejemplo, no sigan mi ejemplo, pero pues estoy contando la verdad. Entonces así pasó. Fue un poema que ganó un concurso nacional, ganó la primera mención de honor y ahí es cuando un editor me contacta Ujú. y empezamos a hablar acerca del proceso y así es como nace Mejor Arder, que es mi primer libro. En resumen, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces, más allá de eso que te acabo de contar, yo pienso que empecé a hacer de mi ejercicio de escritura algo mucho más disciplinado y serio Ujú. cuando empecé a incluir el acto de escribir dentro de mis actividades cotidianas. Yo pienso que eso es clave para las personas que de pronto están en este momento pensando que si me gusta, que si no me gusta, que si quiero escribir o no. Yo pienso que es como cualquier profesión. Ujú. Tiene que haber un momento en el que tú decides, bueno, voy a seguir escribiendo por escribir, por cuando me llega por ahí una idea, un pensamiento, o realmente voy a hacer de esto un oficio. Y ahí es donde empiezo yo, al menos, como a disciplinarme en ese sentido y hacer de la escritura pues, un ejercicio de vida también. Ay, qué interesante tu historia. Sí, es un poco triste esta situación de que, pues muchas veces al escribir, y era lo que comentábamos un poco al inicio, que muchos tenemos esa espinita, ¿no? De demostrar que hemos a lo mejor escrito algo que nos gustó y que debería de ser publicado, debería de ser compartido y existe esa pena. Pero también me gustaría que nos platicaras. ¿Cuál será para ti, así a tu parecer,
dificultad que existe en los lectores, porque casi siempre nos acercamos más a la narrativa. Y en este caso has metido un tema importantísimo, que yo también considero que falta mucho el que nos acerquemos al texto dramático y que se vea que también no solo es el fin de ser representado. En este caso, con la poesía, ¿tú qué consideras que a lo mejor como unos estudiosos de la literatura, en tu caso como poeta, estaremos haciendo algo mal para que la gente se acerque a la poesía, que le tenga miedo o que diga, considero más fácil, a pesar de que los textos sean más cortos, leerme una novela? Yo sé que la dificultad y el estilo, el mismo género, pues tiene distintas potencialidades. Sin embargo, con la poesía, ¿qué estará pasando que el acercamiento es como más obstaculizado? Mira, pasa algo tremendo. Para mí, tu pregunta tiene una respuesta, ¿sí? Y tiene que ver con el lenguaje. Bueno, no sé si sabes, pero mi profesión es en psicología. Entonces, digamos que nuestros dos procesos superiores son el pensamiento y el lenguaje. Cuando hablamos de procesos cognitivos, tenemos unos procesos cognitivos básicos y unos superiores. El pensamiento y el lenguaje son los dos superiores por excelencia, ¿no? Y ocurre que cuando estamos acercándonos al lenguaje, cuando acercamos a los niños al lenguaje. El lenguaje es el sistema que nos atraviesa, ¿no? Cuando estamos en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo, y prácticamente cuando interiorizamos el lenguaje aceptamos el pacto con el otro, el pacto comunicativo. Claro. Pues nunca nos meten poesía en los primeros años de vida. Entonces nuestro lenguaje se desarrolla con esa limitante. Ujú. ¿Qué nos cuentan cuando estamos de niños? Cuentos. ¿Qué nos cuentan cuando estamos historias? ¿Qué nos leen cuando estamos de niños? Noticias. En segundo de primaria, la noticia, en título, información, El poema es un género tremendamente abandonado, hecho a un lado en los primeros años de vida. Entonces, cuando el niño chico tiene 12 años, 13 años, ahí entonces lo empezamos a poner a leer poemas. Y pues el chino llega impresionado, o sea, ¿qué es esto? No lo entiendo, se me dificulta, es raro, es un lenguaje extraño, me aburre. Para mí, si tú me preguntas, la respuesta es esa. Para mí todo se remite a esa dificultad y eso es lo que estamos haciendo mal. No acercamos a los niños a la poesía. No acercamos a los niños a estos otros modos de expresión en donde tengan la obligación de desarrollar un poquito más su capacidad. Tenemos el pensamiento concreto y el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento lógico es el que no lo desarrollamos sino como después de los 8, 9 años. Bueno, los tiempos cambian y también los niños, dependiendo del niño, ¿no? Claro. No se crean todas mis estadísticas, te digo, más o menos, es como los parámetros. Entonces el pensamiento lógico queda como un poco abandonado en términos de la expresión lingüística o literaria. El pensamiento lógico le metemos la ficha en los procesos de formación, en matemáticas y en esas otras expresiones, pero en la literatura no. O sea, en la formación de lengua española, en la formación de conocimiento del lenguaje, no. Entonces le metemos más la ficha a identificar la sintaxis, los elementos de la frase, pero no de explorar este tipo de cosas. Yo creo que la falla es esa y por eso la gente se siente tan limitada. Por eso tú te encuentras personas de 30 años que te dicen, es que ese poema no lo entiendo. O sea, no logro, no. Yo pienso que es eso, es como falta de hábito y de conocimiento y de experiencia de vida cercana con la poesía. Claro, y tiene mucho sentido porque ahora que lo mencionas estaba pensando, por ejemplo, en cuando estás en ya sea prepa, que empiezas a ver a lo mejor planteamientos artísticos o algo que tenga que ver con el arte, siempre está como, sí, están estas limitantes, pero también este sentido de interpretación coartado, o sea, como que no vemos más allá, por ejemplo, de una palabra, ¿no? O de una misma canción. Yo estaba pensando lo más cercano, desde la infancia a lo mejor serían las canciones. Tienen pues este sentido rítmico, que tienen otros sentidos, el uso de la palabra, pero aún así buscamos mentalmente como este sentido concreto o este sentido ya establecido donde no tengamos que buscarle más.
justo como el valor exacto. Yo digo, las abstracciones a veces se nos hacen complicadas, ¿no? Incluso con las matemáticas, que también pues resultan de un proceso de abstracción, pero tienen como valores ya establecidos los números, ¿no? Entonces ahí empieza como que a facilitarse ese procedimiento. Sin embargo, con las palabras, cuando te empiezan a decir, bueno, es un proceso también de abstracción y de significados, que no solo se plantea en un solo sentido, es donde empezamos a tener como que esas dificultades. Me encantó tu respuesta, me parece como bastante lógica. Y sí, ya, también podríamos pensarlo, por ejemplo, en el mundo entero la dificultad de enfrentarse a un texto lírico es más complejo o es menos visto. Y bueno, a través de estas plataformas como Lugar Poema, pues tenemos esa posibilidad de acercarnos. Ya la última pregunta, ¿para qué leer poesía en estos tiempos? La poesía es un lenguaje genuino, es un lenguaje que toma distancia de lo que conocemos como el lenguaje prosaico o el lenguaje general del mundo, el lenguaje normalizado del mundo. Y ese es un primer elemento que pienso que puede sostener el argumento de la importancia de leer poesía, ¿no? A través de la poesía encuentras formas y modos muy particulares de sentir y de interpretar el mundo. A través de la poesía desarrollas muchos sentidos y muchas capacidades intelectuales, cognitivas, sensoriales, que capaz con otro tipo de estímulos no tendrían como el mismo impacto con el que podrían tener a partir de la poesía. Lo que tienes que hacer, el problema no es la poesía, el problema de pronto es la poesía con la que te encontraste. La poesía es como la comida también. Hay unas cosas que te van a gustar más que otras, ¿no? Muchas personas pueden llegar a pensar que de pronto mis poemas no les dicen muchas cosas, o al contrario, piensan que sí, la gente que admira mi poesía capaz puede llegar a otro tipo de poemas que no le llamen mucho la atención. Entonces lo que le quiero decir a la gente es que tengas una experiencia difícil o compleja con algún encuentro de estas expresiones poéticas no quiere decir que toda la poesía sea así. Seguramente si sigues leyendo y explorando, van a haber un montón de cosas que te van a interesar o que te van a parecer, que te van a llegar y que te van a tocar adentro. Y cuando eso pase, no te vas a querer ir de ahí nunca más. Entonces lo que hay que darle es la oportunidad de que llegue tú a ese punto de ir reconociendo qué es lo que te interesa y lo que te gusta leer. Pero hay que leer poesía para eso, para tener un contacto con las cosas del mundo a través de un lenguaje sublime, un lenguaje que te va a sacar un poco de ese diario vivir y diaria forma de asumir y de entender las cosas. Claro, de tu zona de confort. Pues muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contenta de que nos hayas aceptado esta invitación, de veras en Componentes Literarios, y bueno, queda pendiente que también nos pases algunos textos para que puedan estar aquí en el podcast. Ahora sí, nada más nos queda que nos digas, pues otra vez nos recuerdes las redes sociales, por favor, Margarita. Con el mayor de los gustos y los cariños, un abrazo grande para ti y para todas las personas que nos están oyendo. Mi nombre es Margarita Lozada Vargas y así aparezco en todas las redes para los que estén interesados. Si quieren leer algo de mi poesía también, en Google ponen mi nombre y van a encontrar pues revistas y lugares en donde se han publicado mis cositas. Lugar Poema, www.lugarpoema.com es la página. Recuerden que tenemos el muro del lector, que tenemos los podcasts, que tenemos narrativa y ficción, arte dramático, poesía, que tenemos además una tienda si están interesados en, qué sé yo, conocer lo que aparece allí. Encuentran también talleres en la tienda, los que estén interesados. Hay un taller súper interesantísimo, por ejemplo, de collage, que dicta una poeta collagista. Y bueno, estamos en Facebook, Lugar Poema, en Instagram Lugar Poema y en Twitter Lugar Poema. Y en YouTube, por supuesto, Lugar Poema también, porque en YouTube todos los podcasts que están en todas las otras plataformas también van subiendo a YouTube. Y los quiero invitar al lanzamiento de Cháchara TV. Es un espacio, sí, un espacio que está, que dirige y creó William Paspagasa, que es un escritor también colombiano, y
va a tener en el canal de YouTube el espacio en donde entrevista y habla y conversa con personas que se dedican a la literatura y al arte también. Perfecto, entonces es Cháchara TV. Cháchara TV, ajá. Perfecto. Pero no lo van a encontrar, o sea, está en el canal de YouTube de Lugar Poema. Ah, perfecto. Y ahí, cuando entren al Lugar Poema YouTube, ahí van a ahí lo podemos se está lanzando la próxima semana, en febrero. Muy bien, Margarita. Muchas Aquí, gracias, Gaby. Margarita. Un gusto haberte conocido, aunque sea de esta manera virtual. Ojalá que pronto podamos armar algo en donde podamos conocernos físicamente. Y bueno, estoy muy agradecida contigo. Ahí tienen componentes, pues el consejo de Margarita, también sus redes sociales para que sigan a Lugar Poema y sigan también pues las diferentes propuestas que tienen para ustedes. Y muchas gracias por todo, Margarita. Cuídate mucho y que la pasen muy bien. Esto fue Componentes Literarios. Tum 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 tum